Felicidades a los que siguen celebrando sus cumpleaños. Unos pararon al 9, pero yo creo por remordimiento, porque eran slow down. Hay unos que ni se acuerdan de ellos ni un día. Y yo veo que todos celebran, oigan, qué bonito. Está bien. Recuerden que la semana que viene vamos a celebrar a los compañeros de este mes, para que no sea que nos vayan a fallar. Luego, lo bueno que ya se ganaron el trofeo, entonces ya no hay excusas. Ayer que íbamos a Bakersfield, hermanos, pues era el tiempo largo y llegando allá, pues faltaba todavía el evento y está uno 4 horas, hermanos. Y dice uno, ay. Pero después de que pasó lo que vimos tan precioso ahí con los hermanos, me quedé pensando, es el mejor lugar para estar hoy es aquí, porque aquí es donde me trajo el Señor. Y cuando Dios nos lleva, hermanos, es el mejor lugar. Y también hoy, hermanos, el mejor lugar, yo creo que es hoy, ahorita aquí, ¿no? Porque Dios nos trajo aquí. Y brevemente lo que les comento, que es una iglesia bastante humilde, bastante sencilla, pero hermanos, cuando hablé de mi testimonio, pues siempre sale mi vida, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y este grupo de señoritas que estaba ahí, sus papás pues seguramente trabajadores del campo, gente humilde, y me dicen, pastor, platíqueme de Harvard. Y le digo, oh, ya empiezo a platicar. Dice, pastor, nosotros estamos becadas. ¡Wow! No a Harvard, pero tienen 5 invitaciones, hermano. Un grupo de señoritas. Digo, ¿cómo? Sí, pastor. Hermanos, cuando uno ve a esa gente, cuando uno va manejando los cheques, trabajando en el campo, hermanos, uno se quita el sombrero con esa gente muy trabajadora. Y ellas, estas señoritas diciendo, pastor, dice, yo no sé, creo que voy a ir a Chicago, me dice uno. ¿Sabes qué? Le digo, wow. Hermanos, nuestros hijos tienen la oportunidad de salir adelante. Ellos tienen la decisión, ellos tienen el poder de tomar sus propias decisiones y debemos estar orando por ellos. Porque una mala decisión puede echar a perder el plan de Dios. El plan de Dios para nosotros es bueno, pero la decisión que tomemos nosotros va a decidir si ese plan funciona o se va a la basura. ¿Sí o no, hermanos? Sí. O sea, tenemos que, hermanos, estar conscientes de que todo lo que hagamos tiene una consecuencia o tiene una recompensa. Todo lo que hagamos, hermanos, tiene una consecuencia o una recompensa. En este caso, hermanos, yo lo veo ahí y digo, en ese momento yo no sabía quién eran los papás ni nada, hermanos, pero yo decía, seguramente aquí están los hermanos. Y con esa noticia, hermanos, digo, wow, qué cosa tan preciosa. Y dije, ya sé quién pudiera hablar con este señor. No, pero ahora ya está en televisión, en 52 países. Pero a ver qué vamos a hacer. Alguien tiene que hablar con estas señoritas. ¿A poco no, hermanos? Porque es precisamente la época donde entra la tentación, los cambios hormonales, tanto del hombre como de la mujer. Pasan muchas cosas. Y así que oren por este grupo de señoritas. Y yo a una de ellas le dije, porque dicen, yo ya estoy a punto. Y porque también es deportista. Sí, o sea, también compite. Digo, ay, déjanos saber cómo podemos ser parte de esa. Porque los hermanos están allí en el campo, hermanos. Así que, bueno, eso pasó ayer. Quiero hablarles, hermanos, el día de hoy acerca del arrepentimiento, pero seguramente a alguien le puede ayudar esto. Entender lo que es la culpa y la vergüenza. La culpa tiene que ver con el hacer y la vergüenza tiene que ver con el ser. Les digo porque, vamos a suponer, yo cometo un error, me arrepiento y siento la culpa de haber hecho eso mal. Es mi culpa, lo hice, me arrepiento, pero soy hijo de Dios, pero soy hija de Dios.
La culpa de haber hecho malo es por el hacer, pero que no le afecte su ser. Cometemos errores, hermanos, nos arrepentimos, cambiamos de dirección, pero que nadie nos diga que no valemos. Que nadie nos diga que somos basura, porque eso no es cierto. ¿Dónde dice que eso no es cierto, hermanos? Aquí. Y si quieren le enseño dónde. Pero si por algo que hizo le hace sentir que usted no vale, entonces la culpa se convierte en vergüenza. Y ahí es donde hay problemas. Porque mucha gente vive en vergüenza cuando lo que tiene que sentir es culpa. Pero debe saber que es hija de Dios. Amén. Los que estamos aquí sentados, hermanos, creo que todos hemos aquí aceptado al Señor como Señor Jesús como nuestro Salvador y Señor. Así que todos nosotros, hermanos, valemos mucho. ¿Hemos cometido errores? Todos. El hacer, culpa, pero el ser es lo que a muchos nos lleva a la vergüenza, y por eso es que permiten que les llamen como quieran, pero no, hermanos. Nosotros debemos reconocer quiénes somos, así que no nos confunda eso, hermanos, ¿verdad? Cometimos un error, está bien, nos levantamos. Si se cayó usted, hermano, voltéese y vea las estrellas. Hay un camino largo todavía por recorrer. Si se cayó, primero levante y vea las estrellas. Está largo el camino, suficiente para cambiar de ruta. Pero no se le olvide quién es, porque el día que se le olvide quién es, quien sea dejado de decir cosas, va a empezar a sentir vergüenza. Así que, hermanos, eso tiene que ver un poco con el arrepentimiento, pero quise empezar ahí, hermanos. Vamos a hablar del arrepentimiento, y cuando hablo uno del arrepentimiento, hermanos, tengo que hablar del pecado. Así que algunos van a poner puchero, otros aquí a razón, pero, hermanos, les tengo que hablar acerca del pecado. Yo sé que ahorita están sonriendo, pero veo sus caras en 20 minutos y platicamos, hermanos. El arrepentimiento, hermanos, no es darle vuelta y vuelta y vuelta. ¿Me arrepiento? ¿Prometo? Cambio. ¿Vuelvo? ¿Prometo? Cambio. ¿Vuelta? ¿Eso es arrepentimiento, hermanos? No. Arrepentimiento no es esto, hermanos. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Eso es cuando uno se arrepiente, hermanos. Y muchas veces yo fui campeón de eso. Uy, me arrepentí yo cada rato. Y otra vez. ¿Qué libro habla de eso, hermanos? Ya lo vimos los martes. Jueces habla de esto, hermanos. De los ciclos del pueblo que vivió, se arrepentía, se consagraba a Dios, el Señor los bendecía, cometían pecado, se arrepentían y así estaba. El arrepentimiento no es eso, hermanos. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Quiere decir, hermanos, que si uno se arrepiente de corazón, uno ya no está dándole vuelta y vuelta a lo mismo, sino uno cambia de dirección, precisamente porque uno no quiere volver a ese lugar. Hay 5 ingredientes del arrepentimiento: ver el pecado, sentir dolor por el pecado, confesión del pecado, vergüenza por el pecado, y por último, claro, teníamos que cerrar con dejar el pecado. ¿Dónde podemos hablar acerca de eso, hermanos? Sin duda, Job es un buen ejemplo para hablar. Acuérdense, hermanos, que el libro de Job es una reflexión acerca del sufrimiento del hombre justo. Eso es lo que es Job. El sufrimiento cuando usted es un hombre justo. ¿Qué pasa? ¿Nada más a los pecadores hay castigo? No, ahí lo vemos claramente. ¿Cómo empieza el libro? Job, hombre recto e intachable, temeroso de Dios. Y él no solamente es porque lo dice, sino el mismo Jehová lo dice: ven, ve a merodear la tierra y no vas a encontrar otro hombre como Job. Él es fiel, él es justo, él es recto. Tócalo lo que quieras, pero no lo toques su vida. Pero vas a ver, ahí te vas a encontrar con un hombre que es recto e intachable. Así que vamos a leer Job, hermanos, puestos de pie, si me acompañan. Es el capítulo 42, del 1 al 6. Y así juntos, hermanos, leemos la palabra de Dios para este día. Y dice: Job respondió entonces al Señor.
le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? ¿Has preguntado? ¿Que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, voy a hablar. Dijiste, o sea, esto es lo que dice Dios: yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Y qué dice? Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque el mejor lugar donde pudimos estar en este momento es aquí. Y gracias, Señor, porque vamos a escuchar tu palabra. Y yo te pido, Padre, que cuando salgamos de esas puertas salgamos diferentes, con un entendimiento mayor. ¿Qué es necesario hacer cuando llegue el pecado? ¿Qué es lo que te agrada a ti, Señor? Perdónanos, Padre, porque cuántas veces hemos estado dando vuelta y vuelta y vuelta en lugar de cambiar de dirección. Y yo soy el primero en reconocerlo, Señor. Yo te pido que nos hables por medio de tu palabra. Y en el nombre de Jesús oramos y su iglesia dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí en el entendimiento de que Job es esa conversación de Jehová acerca del sufrimiento de cuando el hombre es justo, de pronto Job le cuestiona de lo que estaba pasando. Acuérdense, hermanos, que Job tiene mucha información, tiene física, tiene biología, es el único libro de toda la Biblia que tiene todas las ciencias, astronomía, ahí se habla de la deducción de la luz, los ciclos del agua, se habla de todo, hermanos, en Job, que es el libro más antiguo que existe, que se escribió antes que la ley, antes que Génesis. Cuando se escribe Génesis ya estaba escrito Job. Escritor de Job se cree que fue Moisés. Entonces, hermanos, entendiendo eso y entendiendo de que de pronto dice la palabra, no hay otro hombre más recto que él, y dice, hombre recto, intachable, temeroso de Dios. ¿Ustedes creen que valga la pena leer la vida de Job? Claro que sí. ¡Wow! No solamente eso, pero aquí hay un punto, dice, cuando él está cuestionando a Dios lo que está pasando, y le dice, dice, o sea que tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, le dice a Job, en otras palabras, parafraseando. O sea que tú me vas a decir a mí que soy Dios, lo que yo voy a hacer. Ustedes nunca han estado tentados a decirle a Dios, no, señores, que así no deben ser las cosas, Dios, debe ser así. Y de pronto salimos con esa sabiduría, hermanos, que bien nos caería vernos ahí en esta escritura. Tú, Nicolás, me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Y al final, cuando él reconoce quién es Dios, dice, por lo tanto, Señor, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Si él en su sabiduría, hermanos, se arrepintió de lo que dijo, cuanto más nosotros, hermanos, que podemos decir cosas sin querer, sin saber, y de pronto nos damos cuenta que hemos cometido un error. Job dice, por lo tanto, Señor, me retracto y me arrepiento. Vamos a aprender, hermanos, qué pasaría aquí. Salmo 32, del 1 al 2, dice, dichoso aquel. ¿Se acuerdan de ese salmo? Acabamos de hablar en el martes, ¿no? Hay dos salmos donde David expresa, nada más que el 32 es después de que habla con Natán, el 51 es cuando él dice lo que él, cómo se siente, pero aquí ya pasó lo de Natán y dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño.
En el ejemplo con el que empecé, hermanos, hablando acerca de la diferencia entre culpa y vergüenza, también vemos claramente, hermanos, lo que es la justicia y la gracia de Dios. Porque si bien es cierto que por el pecado uno debería morir, por la gracia de Dios somos perdonados. La culpa, perdón, la justicia y la gracia de Dios la vemos no solamente clara ahí, cuando Natán y el rey David, clara, ¿sí? ¿Qué hiciste esto? ¿Qué decía Levítico? Debe morir. Mataste la oveja de la historia. ¿Qué decía la palabra? La tiene que reponer 4 veces. Ok, vamos a aplicar la justicia. Pero tú no morirás, le dice. La gracia de Dios. La justicia y la gracia. Lo mismo, culpa y vergüenza. La justicia y la gracia. Aquí vemos eso, hermanos. Dice, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero para llegar a ese punto, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Todos hemos aquí cometido pecado. Todos, hermanos. Aquí no se salva ni uno. Todos hemos cometido. Y no nada más de que yo recibí al Señor hace 5 años y desde entonces pues ya camino así. No, hermano. Todos cometemos todos los días pecados, hermanos. Si no es de pensamiento, de palabra, de cuánta cosa, hermanos, ¿verdad? Entonces, dice aquí, cuando Pablo habla con Timoteo, nos da una enseñanza, hermanos, para todos nosotros acerca de lo difícil que es presentarse como el Señor quiere. Eso no es fácil, hermanos, ¿o sí? No, hermanos, no bien nos están diciendo algo y yo he hecho unos ojos que quisiera uno. Bueno, yo no sé si ustedes han visto en su casa, pero algunos sí. Pero, hermanos, ¿qué es lo que es difícil llevar una vida recta? ¿Sí o no? Es difícil. Por eso lo primero que dice el apóstol Pablo, ¿qué es? Esfuérzate. Nicolás, esto no va a ser fácil. María, Pedrito, Juanito, esto no va a ser fácil. Esfuérzate. Pero ¿quién se va a esforzar? ¿Dios o uno? Uno. Dios no. El que se tiene que esforzar es uno, hermano, para presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, que esto no va a ser fácil. Y también nos dijo Jehová, ¿no? Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, esfuérzate, esto no va a ser fácil, pero esfuérzate, échale ganas. Otra vez aquí en segunda de Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Vamos aquí a ver algo en Ezequiel, hermanos. En Ezequiel es donde en ese libro se ve lo que es Shekinah. Shekinah es cuando habla de la gloria de Dios, la presencia de Dios. Es el libro que más menciones tiene del Shekinah. Y la mitad de las veces que se habla del Shekinah está en Ezequiel y la mitad están en todo el Antiguo Testamento. Pero dice, daré a conocer, fíjense lo que dice Dios aquí, hermanos. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones. Desde ahí, hermanos, el nombre de Dios, ya quien sea decía de Dios, ya tenían sus diositos de piedra, ya tenían, dice, han profanado mi nombre, pero yo les voy a decir quién son. El mismo que ustedes han profanado entre ellas, porque ustedes ya se revolvieron, ya parecen como ellos. ¿Ustedes creen que se aplica eso al día de hoy, hermanos? Hermanos, si no cuidamos nosotros de caminar en santidad, al rato vamos a estar hablando como hablan allá afuera, pensando como piensan allá afuera, yendo a los lugares como se anda allá afuera. Y nosotros no estamos para eso, hermanos. Nosotros estamos llamados a llevar una vida de santidad, de rectitud. Y si no, hermanos, está perdiendo el tiempo viniendo a la iglesia, porque aquí no venimos a jugar, aquí venimos a escuchar la palabra y a llevarla lo más posible en mi vida, ¿sí o no, hermanos? Sí. Hasta eso venimos, hermanos. Pero no podemos estar aquí profanando el nombre de nuestro Señor, que cuando salimos allá afuera hablamos como todos ellos. Allá andamos haciendo lo que todos ellos. No, hermano. Desde ese tiempo, dice
Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. ¿Saben qué? Ustedes ni se salvan, ustedes mismos han estado haciendo lo mismo que los amonitas, y con todos esos pueblos. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Preciosa palabra, hermanos, preciosa, donde nos está diciendo el día en que conozcan que yo soy santo. Pero fíjense, hermanos, el día en que me conozcan quién soy. ¿Saben qué, hermanos? Muchos de nosotros todavía ni idea tenemos quién es Dios. Porque si tuviéramos idea quién es Él, hay muchas cosas que no haríamos. Para empezar a mencionar su nombre. Hermanos, si a eso le agregamos que no leemos la palabra, que somos negligentes en la oración, en los estudios, hermanos, vamos creciendo muy poquito. Y en 10 años así, hermanos, cuando hay tanta oportunidad de aprender en esta iglesia, hermanos, somos bendecidos, hermanos, por los maestros que están aquí presentes con la disposición de enseñar. Si usted no aprende, hermanos, o si quiere le mandamos videos, o déjenme saber cómo podemos molestarlos pues ahí en la comodidad de su casa, hermanos. Nos da pena que molestarles, pero pues vengan, por favor. Hermanos, vengan, ya cambié el nombre. Hay tanto que aprender, hermanos. Yo no puedo estar en la clase del hermano por mi compromiso que ustedes saben que tengo. Pero me encantaría mucho aprender de él. De verdad, yo lo conozco de años y me encantaría aprender de él. Yo no sé nada, hermanos. Entonces, hermanos, aprovechen. Tenemos que aprender. Aquí dice, cuando conozcan mi santidad. Cuando nosotros, hermanos, caemos en pecado, vamos a ver las características de un sincero pecador arrepentido. Un sincero pecador arrepentido está afligido por sus pecados. Reconoce que ha hecho. Cuando dice que ha hecho, aparece ahí un pronombre y dice yo he hecho. Es cuando alguien se hace responsable de sus actos. Señor, yo he pecado. Señor, yo te he fallado. Yo he hecho. Lamenta que merece el castigo. Merece. ¿Por qué? Porque hice algo malo, merezco el castigo. Vamos a ver la diferencia con un falso pecador arrepentido. Mientras el sincero está afligido por sus pecados, el falso pecador está afligido por las consecuencias. ¿Y ahora qué me va a pasar? Pues a ver ustedes, hermano, ustedes el consejo. ¿Yo qué? ¿Por qué me preguntan? Híjole, pero ¿cómo qué? No está hablando del pecado, está hablando de las consecuencias. Tiene miedo de las consecuencias, no del pecado. Mientras el sincero dice que ha hecho una maldad, el falso reconoce que ha traído una maldad. Híjole, ¿y ahora qué hice esto? Ya, pues ahora no sé qué. No se repite de que ha hecho, sino de que ahora qué va, y qué llegó, qué va a pasar. Y tercero, lamenta que merece castigo el sincero pecador, pero el falso se lamenta que va a sufrir el castigo. Esas son las diferencias, hermanos, es importante entenderlas, porque de pronto nos vamos a ubicar en algún momento de nuestra vida
o teniendo un sincero arrepentimiento o un falso arrepentimiento. Normalmente el falso arrepentido le echa la culpa a otros, no asume su responsabilidad. Pues yo no hago esto por el hermano, por el maestro, por los niños, por la música, ya le echa la culpa a lo que sea. Esa es una característica típica de un falso, porque no asume la responsabilidad. Más bien está pensando en las consecuencias. Esto es, hermano, nos pasa con el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué es necesario arrepentirnos? Es necesario arrepentirnos, hermanos. El arrepentimiento es parte de nuestro caminar en toda la vida. No solamente es del pasado, del presente y del futuro. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y seguimos cargando, hermanos, algo que pasó hace 10 años, o hace 3 años, o hace 20 años, lo seguimos arrastrando. Hermanos, si usted se arrepintió, no tiene por qué andar arrastrando eso. Eso ya pasó. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, ¿por qué lo anda jalando? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermanos, no hay perdón de pecados, y eso es parte del pasado. Sin arrepentimiento, no hay felicidad en la vida presente. ¿Cómo sabe usted cuando alguien está en paz con Dios? El rostro es inconfundible. Si usted chupó limón, tómese una foto, chupando limón. Así anda uno cuando uno anda con algo que tiene uno contra encima. En una cara, hermano. Y como hay limones de esos más agrios, de cáscara gruesa. Lo que pasa es que luego yo veo ahí en la casa limones. Hermanos, cuando uno anda trayendo algo contra el Señor, se nota, hermano, se nota. Hermano, ¿cómo está? Bien, ¿por qué, hermano? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. En paz, y ver la perdón. Se nota, hermano. El rostro es el reflejo del alma, hermano. ¿Quiere usted verse bien? Ya no vaya a hacer orar. Póngase en paz con el Señor. Amén. Y se roza, se nota el rostro. No ha llegado con hermanos que de pronto lo ven y hay una paz que inspira. No hay paz con el Señor, hermanos. Pero con Séfora y Séfora, cuando uno está mal, hermanos, se nota de todos modos. Aunque otros de los pintores que se convierten. Sin arrepentimiento no nos preparamos para la vida eterna tampoco. Viene uno con la angustia, ay, y si el Señor viene hoy, no deja eso hoy, ahorita. Peor se pone, ¿no? No, hermanos, cuando uno en arrepentimiento se entrega uno con el Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo cometí esto, te pido perdón, culpa, pero no vergüenza, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo valgo mucho. Amén. Cometí un error, no, sí, me recuerdo y me duele, pero yo sé quién soy, y eso nadie me lo puede quitar. 5 ingredientes del arrepentimiento. Primero, ver el pecado. El primero, hermanos, primer ingrediente es que usted reconozca dónde está fallando, su lado flaco, su área de mejora, se dice en las compañías, ¿no? ¿Cuál es su área de mejora? Donde usted puede ser mejor. Vamos a ver, está en Primera de Reyes 8, 46 a 51. Capítulo 8, vamos a ver. Dice, ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país lejano o cercano, si en el destierro, fíjense, si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te haya infligido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia, pues Israel es tu pueblo y tu heredad.
Tú los sacaste de aquel horno de fundición que es Egipto. Antiguo Testamento, Dios y su pueblo. Nuevo Testamento, Jesús y su iglesia. Hermanos, nosotros somos esa iglesia que Dios va a venir a recoger un día. Amén. Y pidamos misericordia. Señor, sí, yo he pecado contra ti, Padre, pero yo soy tu iglesia. Ayúdame a ser diferente. Sácame de ese hoyo donde vivo. Hazme corregir donde lo que tengo que corregir, hacer las cosas que tengo que hacer diferentes. Me arrepiento, en polvo y ceniza decían en ese tiempo, pero quiero caminar diferente. Hermanos, esa búsqueda de la misericordia del Señor debe ser continua entre nosotros. Hay veces pensamos que ya porque este fin de semana no pasó nada grave, pensamos que no pecamos, que no tenemos nada que pedir misericordia al Señor, pero no, hermano. Eso debe ser parte, gracias hermana por la oración de todos los días. ¿A poco no nos lleva muchas veces a ponernos de rodillas? Que si no fuera por eso, como que se nos olvidó, ¿no? Y ya andamos en el trabajo y todo, vemos la oración, ay, sí. Break. ¿Sí o no? ¿No nos ha pasado, hermano? ¿Cuántas veces ahí nos damos cuenta? Ay, Señor, ya se me había olvidado. Cierto. Ver el pecado. Ubiquen ustedes, hermanos, cuál es su pecado. ¿Dónde? Especialmente si hay un pecado que no se nota. Por ejemplo, la envidia, el resentimiento, el chisme. Porque, bueno, hay pecados que se notan a leguas, ¿no? Pero hay otros pecados que están acá. Y acuérdense que pecado es pecado. No hay pecado chico, no hay pecado grande. Ahí yo no peco como el pastor que habla, yo creo que ha de pecar. Porque yo no. Hermanos, no hay pecado chico, no hay pecado grande. Pecado es pecado. Ubíquenlo usted. Ya que lo ubicó, hermano, ¿qué siente cuando habla de su pecado, hermanos? Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Claro, cuando hay pecado en la vida de uno, hermanos, aquí se nota. Se nota en el hablar, se nota en el saludar, se nota en todo, hermanos. Porque el que anda mal es uno. Uno es el que anda mal. ¿Y qué decía el rey David? Dice que mientras no confesaba su pecado, que dice que sus huesos le carcomían, ¿no? Pero cuando lo confiesa, empieza a sentir la paz de haber confesado el pecado. De hecho, la confesión de pecados, hermanos, es algo que nos pide nuestro Señor Jesús. Y practiquen la confesión de pecados. A ver, usted le confiesa a ella, no, pero yo voy a confesar a una luchita, ¿no? Que me tienen en buen lugar, porque capaz de que les digo que hago los lunes y martes, me dan de todo. Lo digo por mí. No, imagínense que ahorita confesáramos pecados esta fila. No, hermanos, van a 6, hermanos, para pasar a la segunda fila. Y luego esta fila, y para rematarla a cerrar yo, no nos vamos, hermanos, aquí hacemos Navidad. Y es lo que nos pide el Señor. Mi pregunta es, ¿cada cuánto usted practica la confesión de pecado? Usted solito, no, ni me marque. No. Yo por sí que ya poquito y luego que me confiese. O que yo les confiese los míos, menos. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado, mi angustia. Pero ahorita van a ver algo de eso, hermanos. Cuando nos arrepentimos, ¿cuál es la ¿a qué nos lleva a arrepentirme, hermanos? Cuando sé de que algo estoy haciendo mal. Yo sé que lo estoy haciendo mal y yo siento la necesidad de cambiar, porque esto ya no puede seguir así. Llega el momento, caigo de rodillas y me arrepiento. 3 cosas pasan, hermanos. Primero, usted recibe a Cristo y le dice, ok, Señor, creo que tú tienes razón, yo no. Tú. Te acepto y acepto lo que tú dices, acepto lo que dice tu palabra. Tú. Segunda, ahuyentar el pecado. Ok, Señor, no lo voy a hacer más. Ahuyento el pecado, hermano. No solamente acepto que Cristo se haga cargo ahora, ahuyento el pecado. Señor, ¿qué hago? Es difícil para mí esto. Yo recuerdo, hermanos, me tomó años a mí dejar de tomar. Yo decía, Señor, ¿qué hago? Yo no tenía el poder.
Nadie tiene el poder para dejar de tomar. El único que nos puede ayudar es Dios. Amén. Y aún el que diga yo solito, no fuiste tú, fue Dios. No es que no lo quieres reconocer. Pero hermanos, si usted está luchando con algo, cuando se arrepiente, primero Cristo toma el control. Ok, Señor, tú tienes razón. Segunda, ahuyento el pecado, no lo vuelvo a hacer, me voy a alejar de eso. Eso es importante, hermanos, alejarnos del pecado. Y tercero, para buscar consuelo. Eso pasa en todo proceso de arrepentimiento, hermanos. Precioso salmo, hermanos. ¿Saben qué? Y si usted está ahorita en ese proceso de arrepentimiento y quiere empezar una nueva vida, casi le aseguro que va a haber muchas lágrimas en ese camino. Muchas. Pero la palabra de Dios dice que el que llorando siembra, con regocijo va a cosechar. Y ahora, hermano, cuando nos acordamos, hermano, primero, qué gozo hay en nuestro corazón cuando decimos, valió la pena luchar contra eso. Hermano Machorro, valió la pena. Y con gozo ahora cosechamos, hermanos. Es el proceso de todo pecado, hermano. Por eso es que es importante primero el arrepentimiento, ahuyentar el pecado, hacer que Cristo se haga cargo de eso y buscar el consuelo en Él. No en los horóscopos, ni que iba a checar a ver con quién, ni que nada de eso, hermanos. Todo el consuelo va a venir de aquí. Mucha gente cuando sale de eso se olvida de lo más importante. Esto te va a sostener. Si te olvidas de esto, al rato vamos a ver historias que vuelve uno a regresar a donde estábamos antes, porque te olvidaste de esto. Esto es lo que te va a sostener. Perdón. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. ¿Se acuerdan, hermanos? Hay un versículo donde habla cuando el pueblo se va cautivo y allá en su cautiverio los guardias los oían como cantaban sus alabanzas. Los guardias, hermanos. O sea, se supone que los que estaban contentos eran los guardias y que los que estaban tristes era el pueblo. Y sucede que el pueblo cantaban sus alabanzas. ¿Y qué les decían los guardias? Canten sus alabanzas, son bonitas. Hermanos, cante usted. Dice que Dios, que cuando el hombre trabaja, Dios lo ama. Cuando el hombre canta, Dios lo escucha. Oh, pero a mí me encanta cantar. Ya oí su voz, hermano, y sí, yo sé por qué no quiere cantar. Cante, cante. La voz es lo de menos, hermano. El de culto canta igual, hermano. Usted cante, porque cuando el hombre canta, Dios lo escucha. Cante, hermano. De todos ya sabemos quién está cantando y quién no. Pero hermanos, gócense la alabanza. Cantemos al Señor, hermanos. No solamente sentir el dolor por el pecado, pero también la confesión del pecado. Y ahí como que no nos gusta. Pero vamos a ver qué dice Nehemías. Fíjense lo que pasó con ellos. El día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Fíjense, habiéndose separado de los extranjeros, ¿qué hicieron? Confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Hermanos, la confesión de pecado nos hace responsables, hermanos. Cuando uno confiesa el pecado, si uno contra Dios el pecado, hermanos, me arrepiento de esto y soy responsable. Esto es lo que hacen ellos ahí. Se separan de los extranjeros, confiesan su pecado y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Como que dice una vigilia de oración. 3 horas leyendo la palabra, 3 horas confesando, adorando al Señor. ¿No sería bonito usar este versículo, hermanos? Para una verdadera adoración. Ni voy a venir a decirlo aquí.
Qué bueno que vengo, ahora se van a tardar hasta más, hermanos. ¿Cuánta necesidad tenemos de oración, hermanos? ¿Cuánto dura la Rosa de Guadalupe? 1 hora, ¿no? ¿Cuánto medio? Todas las quisieran ver. Ay, se quedó bien buena. ¿Y qué irá a pasar? Juanita y Pedrito, véngase a orar, hermanos. Nos va a cambiar la vida, no de esa semana. Para mí han pasado muchas cosas aquí los días de oración, hermanos. Yo no sé para ustedes, pero de pronto vienen cosas que me hacen reflexionar, que si no fuera porque estoy aquí, tal vez no estuviera yo reflexionando en eso, hermanos. Véngase, hermanos, véngase los viernes cada mes, por ahí viene la fecha cuando va a ser el que sigue, hermanos. Pero dice, durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Entonces, no solamente tiene que salir del corazón, confesión del pecado, 3. 4. Se confiesa el pecado desde su origen. Aquí se cambió ahí. Se confiesa el pecado desde su origen. Ay, algo me está pasando aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí lo que está viendo con el Señor, y vuelve a pasar en Ezequiel y vuelve a pasar en Esdras. Fíjense lo que pasa cuando Dios está mostrando qué es el arrepentimiento. Dice, entonces el hombre me llevó cuando habla del hombre, hermanos, lo que Ezequiel está viendo es el ángel de Jehová. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente. Estamos hablando del Shekinah, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Dice, y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén, y a la que tuve junto al río Quebar. Me incliné en rostro, fíjense, sigue el ángel que llevó a Ezequiel al templo, y dice, me incliné en rostro en tierra, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Fíjense, hermanos, está precioso. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi nuevamente que la gloria del Señor había llenado el templo. Fíjense las indicaciones de Dios, hermanos. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo, con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Si nosotros pudiéramos conocer qué es el cielo, hermanos, y que por la sangre de nuestro Señor Jesús, usted y yo vamos a estar, nos darían vergüenza muchas cosas que estamos haciendo, o que hicimos, o que pensamos, ¿sí o no, hermanos? Ver lo que es la santidad de Dios, cómo es el cielo, y de que, por ejemplo, si nos permitiera Dios decir, ven, observa dónde vas a estar, y que ya tiene nuestro cuartito, y que morada para nosotros, yo no sé cómo hacer, hermano. Y diría uno, vergüenza me da lo que estoy haciendo para merecer esto, porque no lo merezco. Y aquí le dice, hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Yo no sé, hermanos, pero cuando uno lee la palabra y dice, tus pecados han sido perdonados, y se queda uno, ay Señor, perdóname, todo eso que pasó me da vergüenza. Aquí hay otra con Esdras, hermanos, ¿se acuerdan? Primer grupo que se va a reconstruir el templo, después se va a Esdras, después se va a Nehemías, tres grupos. Dice, esto está en Esdras, cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento, y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor mi Dios,
Y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Ahí, a ese punto, hermanos, debemos de llegar, de sentir vergüenza por nuestro pecado, de sentir vergüenza por nuestro pecado. Amén. Nada de que, ajá, ¿y qué? ¿Y tú qué? ¿Tú eres muy santo o qué? Hermano, ay, no va a llegar, pero no, ni al techo de acá. Cuando uno siente vergüenza por el pecado, uno dice: sí, contra Dios he pecado. Pero cuando salen, no, pues todos tenemos una rayita. Pues ya ven como mi debilidad, miren, hermano, no has entendido quién es Dios. Con Dios no habla uno así, hermano. El arrepentimiento, esto es precioso, hermanos. El arrepentimiento causa una timidez generada por la vergüenza. En cada pecado, hermanos, hay mucha ingratitud, ¿sí o no, hermanos? Sí. Cada pecado que cometemos nosotros es ingratitud y no reconocemos, hermanos, de que eso a Dios le molesta, de que Dios con eso lo aborrece. Hay cosas que Dios lo aborrece, hermanos. Pero en cada pecado hay mucha ingratitud. Abusamos de la bondad de un Dios amoroso, ¿sí o no, hermano? Sí. Pues Dios me va a perdonar. Ya, dígate cuenta que chocolate que ya sabe que va a quedar alguien. No, Dios me va a perdonar. El pecado nos despoja del lino blanco de la santidad, nos ha desnudado, nos presentamos como realmente somos, hermano. Cuando Dios ya nos ha dado un lino blanco para que nos cubramos, hermanos. Él se vistió de púrpura y nosotros lo hemos avergonzado. ¿Cuántas veces, hermanos, salimos al mundo y con nuestra actitud dejamos en mal a quién? A Dios. A Jesús, hermano, lo que Él hizo por nosotros. Fíjense, este 5 y 6 me encanta, hermano. 5, nuestros pecados son peores que los de los paganos, porque actuamos en contra de más luz. El pagano no sabe de Dios, usted sí sabe. Por eso nuestro pecado es peor, porque sabemos de quién es Dios. Y por último, este está, hermanos, nuestros pecados son peores que los de los ángeles caídos. Ellos nunca pecaron contra la sangre de Cristo. Cristo no murió por ellos, hermanos, pero sí murió por usted. Cuando pecamos, hermanos, pecamos contra la sangre de Cristo. Todos los miles de demonios que se vinieron, Cristo no murió por ellos, pero sí murió por Nicolás, por Azucena, por Verónica. Ponga su nombre, hermano. Por eso es que el pecado es tan delicado. Ya no sé si me están viendo por misericordia, hermanos, pero ya como que están enojados conmigo. Pero yo qué culpa tengo, no está en la Biblia, hermanos. Ya no sé si me están viendo o así son. Y por último, lógicamente, hermanos, dejar el pecado, ¿no? Digo, un estudio sin dejar el pecado, hermanos, ¿a qué nos llevaría? Tenemos que entender, hermanos, que al final de cuentas el objetivo es dejar el pecado. Y aquí viene algo precioso. Yo no sé si esto le alcance a usted. A mí sí. Isaías dice: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar, y de Él recibirá misericordia. Qué cosa tan preciosa, hermano. Ok, ya cometí un pecado. ¿Para qué voy a andar escondiéndolo, hermanos? Amargándome, afectando mi presente, y no nomás el mío. Acuérdense que la miseria no le gusta andar sola. Cuando alguien anda mal, quiere que el otro también ande mal, y que el otro también ande mal, y que el otro también ande mal, porque a la miseria no le gusta andar sola. Si yo estoy mal, yo quiero que todos anden mal. ¿No es así, hermano? Sí. Así es, hermano. Para no sentirse solo, para no pensar que es el único que está mal.
¿Por qué no mejor, hermanos, se lo confesamos a nuestro Señor, que es generoso en perdonar, y recibiremos misericordia? ¿No es mejor ese camino, hermanos? Hermanos, confesarle al Señor nuestros pecados, entender lo cual es, buscarlo de raíz, arrepentirse sinceramente, confesárselo a Él, y Él es fiel y justo para perdonar. Hermanos, hay veces no hemos entendido esa parte y mejor queremos darle vuelta, queremos como engañarlo. Si el Señor lo único que tiene son sus brazos abiertos y nos está esperando, mejor vayamos a Él en confesión, hermanos. Y ya eso de la confesión entre nosotros lo dejamos para otra ocasión. Mejor se lo confesamos a Él en privado. Ahí en el lugarcito que todos tenemos, su silla favorita, su comedor, su carro, donde sea, su trabajo. Acérquese al Señor, búsquelo, confiese su pecado, arrepiéntase de corazón, hermanos. Deje que Él tome control y ya no lo ande cargando, hermanos. Y tampoco con cariños. Que su rostro refleje ese gozo del Señor, hermanos. Dicen que el necio huye aunque nadie lo persigue. Nuestro pecado anda atrás de nosotros, hermanos. Pero cuando andamos en paz, hermanos, dormimos como bebé, en paz. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra, porque nos confronta, nos hace ver, Padre, quién eres. Pero muchas veces no entendemos todavía quién eres tú, Señor. Revélanos, Padre. Tenemos diferentes formas de leer tu palabra, y yo te pido que para cada uno de nosotros tengas misericordia, y en ese momento donde cada uno de nosotros se acerca a ti, tú nos hables de ti. Revélanos quiénes eres, Padre, porque temo que no sabemos todavía quién eres. Todavía no alcanzamos a ver tu santidad. Todavía no alcanzamos a ver tu amor. Todavía no alcanzamos a ver tu perdón. Pensamos que nos vas a destruir cuando te confesemos nuestro pecado, cuando tú ya lo sabes, Señor. ¿Por qué nos escondemos de ti? Cuando tu palabra dice, confiesa y yo te daré paz y tranquilidad. Venid a mí, todos aquellos que están cansados, y yo los haré descansar. Padre, permita que esta iglesia se vuelva una iglesia que se conozca, porque confiesa sus pecados contigo, Señor, y caminamos en paz unos con otros. Ayúdanos, Señor, a hacer algo que es difícil. Por eso tú mismo en Timoteo, el apóstol Pablo dice, esfuérzate por presentarte ante Dios como un obrero digno. Padre, nosotros queremos esforzarnos para presentarnos ante ti como obreros dignos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y escuchar tu palabra, cantarte. Gracias, Señor. Despídenos en paz, Padre. Que cuando salgamos de estas puertas, algo haya quedado, Padre, para ponerlo en práctica en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo. Ayúdanos, Señor. Queremos ser los mismos hombres y mujeres íntegros aquí y afuera, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.